Buenas noches, estimados ingenieros. Bienvenidos a la conferencia virtual del capítulo de Ingeniería Ambiental. Hoy vamos a tratar el tema de competencias del GORE en instrumentos de gestión ambiental del sector transporte. Para eso hemos invitado a la ingeniera Lorena Edith Terrones Benavides, quien es especialista ambiental en la Oficina de Certificación Ambiental del sector transportes del Gobierno Regional de Cajamarca. Le damos la más cordial bienvenida a la ingeniera. ¿Sí nos escucha? Ingeniera Lorena. Ingeniera Lorena, buenas noches. ¿Sí nos está escuchando? Está como coanfitriona. Ingeniera Lorena, ¿no la logramos escuchar? Nos está comentando por aquí por el... Sí, de acuerdo. Vamos a empezar entonces. No la logramos escuchar, ingeniera. Ingeniera Lorena, no la logramos escuchar. No sé si los demás logran escucharla. Buenas noches. No se la escucha, ingeniera Magda. Gracias. Gracias, Percy. Creo que la ingeniera Lorena tiene problemas con el audio. Buenas noches, ingeniera Lorena. Buenas noches a los ingenieros asistentes. Mi nombre es Magda Velázquez y el día de hoy tenemos la conferencia virtual Competencias del GORE en instrumentos de gestión ambiental del sector transportes. Quien estará a cargo de la ingeniera Lorena Edith Terrones Benavides, especialista ambiental en la Oficina de Certificación Ambiental Sector Transportes del Gobierno Regional de Cajamarca. Ingeniera Lorena, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias por su presentación. Primero quiero agradecer al capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental Cajamarca, del Colegio de Ingenieros del Perú, representado por la ingeniera Magda Velázquez, por la invitación para esta conferencia sobre las competencias del GORE en instrumentos de gestión ambiental del sector transportes. La finalidad... Sacarla adelante ha hecho de todo, desde pedir limosna hasta vender por catálogo y caminar. Hay una interferencia, creo que deben silenciar sus micrófonos. Bueno, la finalidad de conseguir una certificación ambiental es hacer efectivo el derecho constitucional a un ambiente sano, equilibrado y adecuado, mediante la fijación de un conjunto de obligaciones, incentivos y responsabilidades a distintos actores para el desarrollo de proyectos de inversión y servicios en el sector transportes. Soy la ingeniera Lorena Terrones, especialista ambiental en la Oficina de Certificación Ambiental del Sector Transportes en el Gobierno Regional Cajamarca. En esta oportunidad estoy a cargo de esta conferencia. Bueno, para empezar, en el Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a través de la Oficina de Certificación Ambiental Sector Transportes, ejerce a partir del 21 de agosto del presente año las competencias delegadas por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las cuales son las competencias en materia de certificación ambiental de proyectos que se enmarcan en la categoría 1. Dichos son la Declaración de Impacto Ambiental o conocida como la DIA, que cuenten con una clasificación anticipada, que se desarrollen dentro de la jurisdicción del Departamento de Cajamarca y sean presentadas de titularidad de entidades y o administrados del ámbito regional local. También tenemos como competencia las fichas técnicas socioambientales o las FITSAS. Estas son un instrumento de gestión ambiental complementario. Todo esto con el objetivo de participar y contribuir a una adecuada gestión ambiental en nuestra región. Entonces vamos a empezar con lo que es la evaluación de impacto ambiental o lo que es la DIA.
Esta es la normativa ambiental general y sectorial para la evaluación de esto. Como base tenemos el reglamento de la ley. Un ratito, por favor, voy a cerrar la puerta. El reglamento de la Ley de Sistemas de Evaluación del Impacto Ambiental, mediante el Decreto Supremo 19/2009 del MINAM. La vigencia es desde el 26 de septiembre del 2009 y su ámbito de aplicación es en todos los sectores. Tenemos bien el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes, por el Decreto Supremo 4 del 2017 MTC, y su modificatoria, que es el Decreto Supremo 2008 del 2019. La vigencia de esta es desde el 18 de mayo del 2017 y del Decreto Supremo 8/2019 desde el 10 del 3 del 2019. Su ámbito de aplicación de estas es la sectorial, que es ahora el sector transportes, pues, ¿no? En estos de acá está la clasificación anticipada, como son los TDRs de los días. También los informes técnicos sustentatorios. Nosotros también tenemos la delegación de los ITS, solamente de los instrumentos de los días que nosotros como oficina hayamos evaluado y hayamos aprobado a partir de la fecha de nuestras competencias del 21 de agosto en adelante. La normativa administrativa aplicable en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tenemos como primer punto la admisibilidad. La admisibilidad es de acuerdo a los requisitos de forma que tiene el TUPA del gobierno regional. Este TUPA es público y se encuentra en la página del gobierno. Tenemos un plazo, el titular de subsanación, de 2 días hábiles de la autoridad competente. El procedimiento administrativo tiene un plazo máximo de 30 días hábiles. Este plazo es netamente cuando se encuentra el expediente en la oficina de certificación ambiental. No cuentan lo que son los días cuando se encuentran en la subsanación de observaciones, por ejemplo. El acto administrativo es la resolución, una resolución gerencial que sale de parte de la RENAM. Acá les presentamos un flujograma. Acá. Se inicia por este punto que está a cargo del titular del proyecto, en el cual ingresa por mesa de partes. Algore Cajamarca presenta la DIA. Si cumple con todos los requisitos según TUPA, se deriva a lo que es la gerencia regional de RENAMA y esta lo pasa a la oficina de certificación ambiental para que ésta sea evaluada. De acuerdo a la naturaleza del expediente, si requiere una opinión vinculante de las entidades opinantes como son CERNAN o son ANA, la opinión del CERNAN, bueno, más adelante les voy a explicar. Una vez contestadas, mediante opinión técnica favorable, regresa a la entidad, a la gerencia y continúa con la evaluación. Si está conforme, el informe técnico legal continúa con su procedimiento, terminando en la oficina con una recomendación de aprobación de la DIA FITSA. Y ya tendría el otorgamiento de la certificación ambiental mediante resolución gerencial. En caso no esté conforme, el titular del proyecto recibe el informe de observaciones, subsana estas observaciones y otra vez ingresa por mesa de partes. Ese es el flujograma que estamos manejando. Para el proceso de evaluación de los expedientes de la DIA, estos se tienen que ingresar de acuerdo a los términos de referencia que corresponda, según la autoridad ambiental, según los REPAS. Hay aspectos básicos que deben de contemplar, según esto también es el TUPA.
Dice, el documento lleva la firma de los profesionales colegiados y habilitados que han elaborado el contenido de la DIA y que estén registrados en una empresa consultora. Para la elaboración de las DIAs es obligatorio que se tengan que elaborar por una consultora ambiental que esté registrada ante el SENACE. Esto se verificará en la página web del SENACE y también tienen que estar los profesionales que firman la DIA, tienen que estar inscritos en el SENACE, tienen que figurar el profesional que firma. Para esos documentos tiene que ser la firma original de los profesionales a elaborar. Para la DIA hay dos formas. Se firman todas las hojas con sus sellos y firmas originales, o también se puede presentar lo que es una declaración jurada manuscrita por los profesionales, indicando, pues, ¿no?, de que ellos han sido los responsables de la elaboración de la DIA, contemplando lo que son datos del nombre del proyecto, su número QI, la fecha en la que ha sido elaborada, y también tienen que especificar el número de folios que ellos están firmando. Son esas dos formas. O se firman todas las hojas o presentan su declaración jurada. Esta firma o esta DJ solamente es aplicable para lo que son los profesionales, tanto el ingeniero ambiental o el sociólogo, y en caso haya afectaciones prediales, el especialista predial. También tiene que estar firmado por el titular de la entidad. Este sí tiene que ser su firma original y su sello en todo el expediente, así como también el gerente o el representante de la consultora. Para estos dos últimos no existe la forma que podrían presentar una DJ. Bueno, la entidad consultora se encuentra debidamente registrada en el SENACE, ¿verdad? Eso lo podemos verificar. Si el IGA respeta la secuencia establecida por los TDRs para la DIA. ¿Esto qué significa? Que la DIA tiene que contener como mínimo todo el contenido que especifica el TDR según su clasificación. Pueden aumentar algunos datos o algunos acápites, algunos numerales, según sea la naturaleza de su proyecto o la envergadura, mas no pueden presentar menos de lo establecido en el TDR. Si se requiere opiniones técnicas vinculantes o no vinculantes, son el ANA, como les explicaba, o el CERPOR. Estos dos son los entes vinculantes opinantes. Para el CERNAM tiene una opinión técnica previa vinculante, que consiste en la evaluación de un contenido de instrumento de gestión ambiental, correspondiente a una actividad, obra o proyecto específico a realizarse, que se superponga sobre las áreas naturales protegidas de administración nacional, zonas de amortiguamiento, áreas de conservación regional, a fin de pronunciarse sobre su viabilidad ambiental. Este instrumento de gestión ambiental solo podrá ser aprobado por la autoridad competente si cuenta con la opinión técnica previa favorable del CERNAM. Para solicitar esta opinión, antes se deberá verificar si se cuenta con la opinión de compatibilidad del proyecto. Esta opinión vinculante se presenta únicamente cuando el proyecto a realizarse está superpuesto con un área protegida. De no ser el caso, no es obligación presentar esta opinión vinculante a nosotros como parte del expediente de la DIA. Y del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, cuando el proyecto de inversión tiene implicaciones sobre los recursos hídricos, pues no. Ahora, estos son los términos de referencia. Son acá les vamos a mostrar sus 27 tipologías para la clasificación anticipada. Esto se encuentra en el anexo 1 del Decreto Supremo número 8/2019 del MTC. Lo que está acá en rojo es lo que nosotros tenemos la competencia. Como pueden ver, acá es la primera columna, que es su nomenclatura. La segunda ya son los tipos de proyectos. La tercera columna es la categoría. LEIA es un estudio de impacto ambiental detallado, los semidetallados y los días que tenemos nosotros como competencias.
Este de acá es la resolución ministerial donde se encuentra su TDR. Tenemos la tipología número 9, que es la creación de infraestructura vial interurbana, red vial departamental, menor o igual a 10 kilómetros fuera de áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o áreas de conservación regional, así como fuera humedales, bosques maduros, bosque relicto, lomas, sitios ras. El TDR para este tipo de proyectos se encuentra en el anexo de la resolución ministerial 1056 del 2019 MTC 01.02. También tenemos la tipología de mejoramiento de infraestructura vial interurbana, una red vial departamental que incluye nuevo trazo, que sean menor a 5 kilómetros y que estén fuera de áreas protegidas. Y su TDR está en la 741. La tipología 12, mejoramiento de infraestructura vial interurbana, red vial departamental mayor a 10 kilómetros sin nuevo trazo. Su TDR se encuentra en el 741 de 2019. Para esta casuística, tenemos que si bien hay un límite inferior que son los 10 kilómetros y no existe un límite superior, solamente tiene que cumplir, pues, ¿no? Que no exista, que no tenga trazo nuevo. La tipología 14, creación de infraestructura vial interurbana, menor o igual a 5 kilómetros fuera de áreas naturales. La 16, mejoramiento de infraestructura vial interurbana, red vial vecinal, que incluye menor trazo, pero hasta 5 kilómetros. O sea, de 0 kilómetros a 5 kilómetros. Y que estén fuera de las áreas protegidas. La tipología 17, que es la más concurrente, mejoramiento de infraestructura vial interurbana de la red vial vecinal mayor a 10 kilómetros, sin trazo nuevo. Igual que en la tipología número 12, tiene un límite inferior, pero no tiene un límite superior. En la tipología 18, servicio de mejoramiento a nivel de soluciones básicas y conservación vial por niveles de servicio. La 20, creación, mejoramiento, recuperación y o reemplazo de puentes definitivos en la red vial nacional, departamental y vecinal, con una longitud menor a 350 metros, con excepción en la creación de puentes dentro de áreas naturales protegidas. La 20, que también es mejoramiento, ampliación, recuperación de aeródromos con longitud de campo de referencia del avión menor o igual a 1800 metros. Bueno, la 26, que es construcción de un embarcadero fluvial donde se realice actividades de transporte de pasajeros cuya longitud del muelle es menor o igual a 60 metros. Y por último, la 27, pavimentación de avenidas y vías principales en zonas urbanas. Estas son las 11 tipologías que tiene ahora el gobierno regional de Cajamarca, las cuales están dentro de nuestras competencias para su evaluación y aprobación de los expedientes días. Los alcances de las intervenciones. Para un mejoramiento, un proyecto de inversión, son la ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la vía mediante actividades que impliquen la modificación sustancial de la geometría y de la estructura del pavimento, así como la construcción y o adecuación de puentes, túneles, obras de drenaje, muros y señalización necesaria. Y obras de arte en general, pues, ¿no? En este mejoramiento, para el mejoramiento tendríamos que la naturaleza del proyecto, pero que no tenga un trazo nuevo. Ahora, creación y construcción, esta sí. Es de ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas de acuerdo a las normas de diseño y construcción vigentes. Esto sí puede ser, ¿no es cierto?, apertura. Mejoramiento y creación también, 2 tipos de inversiones. También tenemos recuperación, rehabilitación, conservación y un mantenimiento, recapeo también asfáltico. Esta es, en resumen, la estructura de la DIA según los términos de referencia. Debe de contar con los datos generales del titular y de la entidad autorizada para elaboración de la DIA.
Estos datos de acá tienen que estar de acuerdo a los cuadros, formas y orden según su TDR correspondiente. También tiene que tener un resumen ejecutivo. Estos datos tienen que estar de acorde a la actualización de la base de datos del proyecto. Algo importante para decir aquí es de que este resumen ejecutivo debe de estar o concordar con lo que establece el MEF o la base de datos que la entidad especifica en el invierte, que se hace la consulta y tienen que ser coherentes, tienen que coincidir con estos, como son presupuestos, los plazos, las metas, tiene que estar de acuerdo al MEF. Como punto 3 tenemos los objetivos generales y específicos del proyecto. En el objetivo general se pueden marcar que es la finalidad del proyecto, la creación de la DIE. En los específicos, netamente lo que se va a desarrollar como se va a enmarcar dentro de la DIE. Su marco legal e institucional, el general, perdón, acá es marco legal, el general e institucional también. Ambos campos tienen que estar. Como 5 tenemos la descripción del proyecto. En esta tenemos que estar de acuerdo también a todo lo que son los TDRs, tal cual indican lo que son áreas auxiliares, también hay están definidos lo que son las áreas netamente de infraestructura del proyecto, como están actualmente y las proyectadas también. El punto 6 es la caracterización del ambiente, medio físico, medio biológico, medio social, cultural y económico. Como 7 tenemos la identificación y evaluación de los impactos ambientales. Estos son de acuerdo a la naturaleza del proyecto, ya sea una creación, un mejoramiento, una rehabilitación, una ampliación, y se tiene que trabajar de acuerdo a los trabajos establecidos y tienen que ser reales. El número 8 es Plan del Manejo Ambiental y Social. Esto está de acuerdo al numeral anterior. De acuerdo a la identificación y evaluación de los impactos ambientales, es que se maneja el plan de manejo ambiental. El 9 tenemos un plan de inversión también. En el 10, el cronograma de actividades para implementación del plan de manejo ambiental. Este cronograma tiene que estar en todas las etapas del proyecto. Como 11, tenemos resumen de los compromisos ambientales. 12, tenemos el plan de participación ciudadana, las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. Área de influencia del proyecto. Es el área donde se manifiestan los impactos ambientales y sociales del proyecto. Como área de influencia directa, digamos que es el área donde se manifiestan los impactos directos generados por el emplazamiento y ubicación de los componentes principales y auxiliares. Esto tenemos que tener presente. En el área de influencia directa tienen que considerar las áreas auxiliares, no netamente solamente el trazo o el recorrido que tenga su proyecto. Ha pasado casos de que, es decir, por ejemplo, un área auxiliar, su cantera está fuera de su trazo y no lo consideran en su área de influencia directa. Este tiene que estar dentro. Como área de influencia indirecta, es el área donde se manifiestan los impactos indirectos de significancia medio-baja, relacionados a los impactos ocasionados en el área de influencia directa. Y debe estar, pues, ¿no? Debe contener al área de influencia directa. Su presentación es, este es un ejemplo, con su cuadro de leyenda. Podemos ver que acá está especificado cuánto es el área, su buffer también en cuanto lo han dado, de acuerdo a su trazo, han dado 100 metros a cada lado y para el área de influencia indirecta han dado 200 metros. De la caracterización ambiental para la línea base. La línea base tiene que estar recopilada de la información de primera mano,
es decir, in situ. También pueden ayudarse con información de segunda, que estas tienen que estar no mayor a una de antigüedad de 5 años. Tenemos como son el clima, la hidrología, hidrografía, sismicidad, suelos, uso actual de la tierra, capacidad de uso mayor, geomorfología, fisiografía, geología. Un monitoreo ambiental como parte de línea base deberá desarrollarse durante la elaboración del estudio. Se deberá describir los parámetros que se evalúan en el monitoreo, la ubicación de las estaciones de monitoreo y los criterios considerados para su ubicación, de acuerdo a la normativa vigente. Los monitoreos que deben tener en cuenta son la calidad de ruido, calidad de aire, de agua y de suelo. El artículo 28 del RPAS dice la línea base del uso de información secundaria. Bueno, debe de tener un carácter eminentemente cuantitativo y sustentarse preferentemente en fuentes de información primarias que permitan la adecuada, y de la zona también, pues, ¿no? Que permitan la adecuada y representativa caracterización de los efectos de las distintas variaciones estacionales, considerando la época seca y húmeda. Tenemos que considerar la base de datos y la recopilación de estos en las tres, considerando las tres épocas, seca y húmeda, ya que los datos del ambiente no son los mismos para una época seca y una época húmeda. Dice, aun cuando para la evaluación integral del punto de referencia pueden utilizarse de manera complementaria fuentes secundarias y cualitativas. Para las referencias pueden tener informes de monitoreo en entidades públicas y nacionales y regionales, informes de programas de monitoreo de empresas privadas, incluyendo del titular, o de entidades públicas, informes de monitoreo e investigación de entidades privadas, organizaciones no gubernamentales y centros de investigación. Línea base aprobada de proyectos de inversión ubicados en áreas próximas al área de caracterización, inventario o base de datos de actividades preexistentes en el área de caracterización, tales como pasivos ambientales, sitios contaminados, entre otros. La línea base socioeconómica y cultural. Tenemos la demografía, vivienda y servicios básicos, educación, cultura, salud, economía y pobreza, grupos de interés e institucionalidad, transportes y medios de comunicación. Diagnóstico arqueológico también. Como participación ciudadana. La participación ciudadana consta por el titular y consultor ambiental. Los dos tienen que ser participantes de esto. La ciudadanía y es una autoridad realizada por una autoridad ambiental. La base legal de estas es la ley número 28.611, que es la Ley General del Ambiente, el Decreto Supremo el número 8 del 2019, el Decreto Supremo 2 del 2009 del MINAM, la Resolución Ministerial 741 del 2019, donde están los TDRs. Con el fin de informar, atender preguntas, despejar dudas o preocupaciones, recoger las sugerencias u opiniones de la ciudadanía. Esto de la participación ciudadana se hace con la finalidad de dar a conocer a la población, ya sea del área de influencia directa también o netamente del proyecto, involucrados, cuáles son las etapas del proyecto, las fechas, qué es lo que se va a hacer. Esta es la finalidad de la participación ciudadana. Este también es el plan de la participación. Esto es ya lo que es la parte social. Según el anexo 11 de la Resolución Ministerial 741-2019 del MTC, del sector transportes, el contenido obligatorio son los talleres participativos, audiencias públicas, consultas públicas específicas, y los complementarios son tener una oficina de información permanente, reuniones informativas, tener un buzón de sugerencias y un resumen ejecutivo de este. Gestión de afectación prediales.
El objetivo general es asegurar que la población afectada por el proyecto reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generada por este, identificando las soluciones a los diversos problemas de la población objetivo, previniendo los costos y los plazos que se requieran. Esto netamente o con la finalidad de que cuando el proyecto ya se ejecute no hayan problemas que usualmente podemos ver ahora de lo que son los pases, que justamente por eso es que no se da la ejecución o no se finaliza la ejecución a veces de un proyecto, porque no se contempla esto antes o para terminar el estudio definitivo de un proyecto. Ay, a ver, acá. Las herramientas que se pueden usar son la base gráfica pronunciadas por el SUNAR y otras fuentes de información. Antes era el Minagri, pero ahora ya su página web me parece que es restringida. Ahora más que nada está el GeoYacta o el de Cofopri también. El certificado de búsqueda catastral, que ese se puede hacer gratuitamente y está para pública general, que eso es el portal, en el portal de la SUNAR. Informe de especialistas técnicos del sujeto activo y un informe de un verificador catastral. Esa es la base de datos que se puede. Proyecto, afectaciones prediales. Para acá. Si el proyecto no contempla lo que son afectaciones prediales, que generalmente se pueden dar en lo que son mejoramientos sin trazo nuevo, es obligatorio que presenten su plan. Si bien no va a haber afectaciones prediales, pero es obligatorio que se presente un plan. Los componentes para cuando sí haya una afectación predial son en el contexto social, la descripción de los afectados, padrón de los afectados, plano clave, predios afectados. En los planos deben indicar si están identificados por lotes, esa identificación, las áreas y los perímetros de cada uno de estos. Expedientes de diagnóstico técnico legal individualizados. Tomo captura por si me preguntas mañana. Es decir, si en el padrón de afectados hay 10, tendría que haber 10 expedientes de diagnósticos técnicos técnico legal. Planos individuales de cada uno de estos, memorias descriptivas del afectado, la ficha socioeconómica, declaración jurada del titular, soluciones y alternativas, su cronograma y su presupuesto y finalmente su monitoreo y seguimiento. Eso ha sido básicamente a grandes rasgos, creo que me he explayado un poco más con lo que es respecto a la DIA. Ahora tenemos la ficha técnica socioambiental o la FITSA. Las consideraciones generales sobre la FITSA que debemos tener, ¿no? El titular deberá sustentar la tipología y o normatividad a la que se acoge, correspondiente a la FITSA presentada. La FITSA es un instrumento de gestión ambiental complementaria del CIA, de carácter preventivo, aplicativo a proyectos, actividades y o servicios del sector transportes, que se ajusten, que no están sujetos al CIA. Los proyectos, actividades y servicios que se encuentran en dicha condición y se ubiquen dentro de un área natural protegida o zona de amortiguamiento deben presentar la opinión de compatibilidad correspondiente emitida por el CERNAM y hacer la consulta ante el MINAM sobre la pertinencia de desarrollar una FITSA. Si es que el proyecto a desarrollarse se encuentra dentro de un área protegida, antes de hacer la presentación acá al gobierno regional, tienen que presentar su compatibilidad correspondiente que lo emite el CERNAM. Tienen que primero solicitar la opinión de compatibilidad del CERNAM y luego hacer la consulta al MINAM para que ellos verifiquen y clasifiquen si es que sí corresponde una FITSA. La información contenida en la ficha técnica socioambiental tiene carácter de declaración jurada y es objeto de supervisión por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente. El plazo para la FITSA
es un plazo máximo de 10 días hábiles para emitir la conformidad o no conformidad. La FISA debe ser elaborada por un equipo de profesionales ambientales y sociales con la experiencia en elaboración de instrumentos de gestión ambiental de proyectos de infraestructura del sector transportes. Asimismo, puede ser elaborado por consultoras ambientales inscritas en el registro en el SENACE. Para la elaboración de la FISA no es necesario o no es obligatorio que sea por una consultora ambiental registrada en el SENACE. Para la elaboración de la FISA pueden ser elaborados por un especialista ambiental y un especialista social. Puede ser un ingeniero ambiental y un sociólogo. Pero estos sí tienen que tener experiencia en mínimo como en una elaboración de una FISA, de una guía, de un instrumento en el sector transportes. La FISA presentada deberá estar suscrita en todos sus folios, incluyendo anexos por el titular del proyecto, representante legal acreditado. Igual, debe estar firmado en todas sus hojas, tanto por el especialista ambiental, el especialista social, el titular de la entidad, y en caso sea elaborado por una consultora ambiental, por el representante o gerente de esta. Para la presentación de la FISA, en esta no existe la posibilidad de presentar una DJ por parte de los especialistas encargados de la elaboración. Para la elaboración de la FISA sí es obligatorio que estén firmados, firmas originales, no firmas digitales, en todas sus hojas, y el titular también. Ahora, los especialistas deben de estar colegiados y habilitados. Acá, perdón, dice constancia de habilidad vigente del colegio profesional al que pertenece. Esta constancia no es que la deben de presentar dentro del expediente, porque la habilidad nosotros lo podemos compatibilizar en el colegio respectivo, pero sí tienen que estar habilitados. Lo que sí es obligatorio acá es su CV documentado de los profesionales, en el cual evidencien su experiencia en la elaboración de FISAs o guías. Para las FISAs nos basamos en la resolución directoral número 573 del 2022 MTC, la 16. Esta deja acá se aprueban los formatos 1 y 2 de la ficha técnica socioambiental. ¿Qué son estos formatos? En estos formatos, en el anexo 1 y 2 de la 573, están el contenido mínimo que debe de tener una FISA. Si bien en la FISA no existen los TDRs, pero existen estos dos anexos y en el cual nos debemos basar para la presentación. En el anexo 1 tenemos digamos, clasificación, que son el mejoramiento de infraestructura vial interurbana, red vial vecinal menor o igual a 10 kilómetros, sin trazo nuevo. También tenemos el puente modular y en el anexo 2 son servicios de construcción periódica y construcción y o reposición de puentes definitivos de menores luces. Para especificarles acá, los puentes de menores luces son los puentes menores a 30 metros. Acá. Estos son los supuestos de aplicación. El primero es el mejoramiento de infraestructura vial interurbana de la red vecinal menor o igual a 10 kilómetros sin trazo nuevo. Las actividades comunes son, ¿no?, pavimentación a nivel de mezcla asfáltica, reparación, reemplazo, construcción de obras de drenaje, de arte y de drenaje, que puede incluir reemplazo de puentes tipo viga. No incluyen trazo nuevo y un tiempo de ejecución de 12 meses. Eso es relativo. Servicio de conservación periódica o rutinaria y mantenimiento periódico rutinario. Las actividades comunes son el recapeo, reciclado, firmado, pavimentación, reparación y o reemplazo de obras de arte y de drenaje, mantenimiento de puentes. No contemplan un trazo nuevo o creación de vía y su tiempo de ejecución es menor a 9 meses, usualmente, como les repito. Para el anexo 2 son los puentes modulares.
Estos pueden ser parte de una IOAR. Puede ser construcción de obra civil, dados de concreto, parapetos, losas de aproximación, muros de contraimpacto y mejoramiento de accesos. Están acá dentro los elementos de estructura metálica, defensas ribereñas, limpiezas de cauce, tiempos de ejecución menor. Esto es relativo, el tiempo. Tenemos la construcción y reposición de puentes definitivos de menores luces, como les explicaba, menor a 30 metros, que contemplan como actividades comunes las excavaciones, demoliciones y desmontaje de estructuras actuales. Desbroce y limpieza de terrenos, nivelación de terrenos, habilitación de accesos, instalación, colocación de losas. Sí. Eso sería todo por mi parte. Quisiera comentarles un poco sobre la presentación netamente acá al Gore, o ya creo que concluí con el tiempo. Gracias, ingeniera Lorena. Si tuviesen alguna pregunta, creo que aquí en el chat vamos a leer las preguntas. Mencionan, disculpe, buenas tardes. ¿La certificación viene con el material de clase? Sí, la ingeniera Lorena nos va a proporcionar las diapositivas. Ay, sí, las diapositivas les puedo pasar. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, en caso un proyecto de creación, perdonen, no lo puedo ver. Ya, en caso tenga un proyecto de creación de movilidad urbana que consiste en pavimentación de calles dentro de una manzana urbana, ¿encajaría como FITSA? ¿Cuántos metros son? A ver, Jorge, si nos puedes dar algún alcance, ¿cuántos metros? $100. Si es que es menor a 10 kilómetros y no incluye trazo nuevo, sí, encajaría como FITSA. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Lo pueden realizar a través de chat o también levantando la mano. Buenas noches. Una consulta, para trabajar en proyectos, bueno, en el sector de electrificación, ¿Colombia también una día? Disculpen, ¿el sector cuál? En el sector de electrificación, ¿corresponde día y qué tipología para trabajar? Disculpen, no se le entiende muy bien. O si no, si lo escribe su pregunta, porque un proyecto de electrificación me dijo. Sí, lo que quería ver qué instrumento de gestión ambiental correspondería. ¿Sería día y qué tipología trabajar, no? No se le escucha, no se le entiende muy bien, pero la clasificación que ahora yo les podría dar al alcance y les podría apoyar es en lo que son los proyectos, netamente lo que es el sector transportes, lo que es vivienda, minería o los otros sectores, no les podría dar alcance porque cada sector tiene su tipología o como es, por ejemplo, lo que es el sector de agricultura no tiene una tipología específica. En electrificación no le podría indicar ingeniero. Ya, ingeniero, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, también escribirla a través del chat. El link de inscripción lo van a encontrar mañana en la página de Facebook del capítulo de Ingeniería Ambiental. Bueno, si no hubiese ninguna otra pregunta, entonces damos... ¿Sí? Ingeniera Lorena, buenas noches. Buenas noches. Una consulta quisiera hacerle. En una obra vial, en una carretera, a veces hay inconvenientes con las canteras.
se presentan nuevas canteras, ¿cómo sería la tipología para incorporarlas al FISA o a la Declaración de Impacto Ambiental? Teniendo en cuenta que hay un decreto supremo del 96 que, que incorpora algunas canteras para ser utilizadas con fines solo de explotación para el uso de la obra. Sí, como lo que son la presentación y certificación ambiental, tanto DIA y FITSA, es un paso para la admisibilidad del proyecto. Entonces, estos son antes de la ejecución del proyecto, antes de que se den. Ahora, para cuando existe una modificación, como me dice de un área auxiliar, como es una cantera, se presentaría lo que es un informe técnico sustentatorio, un ITS, cuando ya esté en ejecución. Este se debe presentar con una anterioridad de 30 días hábiles antes de, por ejemplo, si en su cronograma está el día de ejecución, son 30 días antes, anteriores, para que la entidad competente lo pueda revisar. En este caso, nosotros, como les comentaba, tanto eso, los informes técnicos sustentatorios son para días y para FITSAS, que cuenten con certificación ambiental. Pasa de que si su proyecto tiene su certificación ambiental y existe lo que me comenta de un cambio de cantera o están agregando una cantera, para eso se presenta un ITS. Este ITS, en el caso, bueno, acá lo que es Cajamarca, se tendría que presentar ante el MTC, ante la DEGAM. ¿Por qué? Porque nosotros recién estamos, desde el 21 de agosto tenemos las competencias y solamente evaluaríamos lo que son ITS de los días o las citas que nosotros hayamos aprobado o dado conformidad. Eso es, ingeniero. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano o también escribirla en el chat. Ingeniero, buenas noches. Aló, ¿me escucha? Le escuchamos, ingeniero Franklin. Una pregunta, en el tema del lo puede elaborar un profesional ambiental, lo puede firmar el instrumento de gestión FISA o En- necesariamente consultora, como el pasa en el caso de las vías, ¿no? Disculpe, le escucho entrecortado, pero si no mal entendí, me está preguntando sobre la elaboración de las fichas. ¿Quién lo firma? Sí, por eso le repito, porque en el caso de la DIA, la DIA tiene que estar firmada por una consultora inscrita en el SENACE, ¿no? ¿Verdad? Pero en el caso del FITSA, lo puede firmar un profesional nada más ambiental o tiene que ser una consultora también. Ya. Sí, no, para el caso de fichas no es obligatorio que sea elaborado por una consultora ambiental inscrita ante el SENACE. Estas lo pueden firmar el especialista ambiental y el especialista social nada más, que vienen a ser un ingeniero ambiental o un sociólogo. Más que están, como le digo, colegiados y habilitados, tienen que tener su habilidad. No es necesario presentarlo la habilidad dentro del expediente, pero sí que estén habilitados para nosotros, cuando hacemos la verificación de su habilidad, estén activos, pues, ¿no? Y no, eso sí, tienen que estar firmados por los dos especialistas, firmas originales en todos los folios de su expediente, y así también por el titular del proyecto. No, no es obligatorio, ingeniero, que sea elaborado o firmado por una consultora ambiental. Solamente tienen que ser especialistas que tengan experiencia como mínimo en la elaboración de una FITSA o DIA en el área del sector transportes. Esos son los únicos requisitos para lo que son la elaboración de las FITSAs. Ya, ingeniero Lorena, muchas gracias. Se preocupa. Buenas noches, ¿me Sí, escucha? Buenas noches.
Sí, quería. Con qué documentos se acredita esto, la participación en la elaboración de uno de los instrumentos ambientales? Por ejemplo, ¿no? A veces se elaboran instrumentos ambientales en los que participan no solo el especialista que dirige, digamos, el estudio, ¿no? También tiene personal de soporte. Entonces, esas personas también pueden recibir sus certificados de haber participado en este estudio. Pero dentro del Ministerio de Transportes hay una base de datos también donde se inscriben a los especialistas que participaron en como líderes del estudio, ¿no? Entonces, para la elaboración de la FITSA, ¿cuál de los dos requisitos va a ser necesario? Sí, Alicia, buenas noches. Solamente el certificado, no necesariamente que estén inscritos No, en el me ministerio. referí a que no necesita haber sido el especialista en la elaboración de uno de los instrumentos de gestión ambiental. Basta con que haya El profesional participado que del firma, equipo. se refiere. Ah, ya, ok, gracias. No, no es, no es necesario que sea el profesional que firma. Como usted me menciona, que participe como asistente o como otro, pero que tenga el certificado de la participación en este. No Ok, es necesario o obligatorio que sea el elaborador o el firmante de él. está bien, muchas gracias. Para el caso de las días, sí. O sea, porque en los equipos, claro, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que están inscritos en consultoras, pero todavía no han tenido la oportunidad de sacar, digamos, la consultora un IGA. Ya, En ellos sí necesita que sea firmante de otro, de un IGA. no. Para lo que son las días, no se hace ya la verificación netamente del profesional, sino que se hace la verificación de la consultora ambiental, que esté registrada ante SENACE, que esté activa su registro y que el elaborador de la DIA que esté dentro de su plantel de profesionales y especialistas de esta en el SENACE, inscrita. Nosotros ya no verificamos lo que son certificados o experiencia, participación. Eso ya tienen que estar inscrito en el SENACE y el profesional tiene que estar tiene que estar dentro de su plantel profesional de especialistas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos otra pregunta. Para la creación de una carretera vecinal de una longitud de 9.8, ¿qué TDRs le correspondería? De 9.8 kilómetros 9.8, no, vecinal. yo imagino que sí, ¿no? Ya, 9.8 kilómetros en una red vial vecinal corresponde a FITSA, menor a 10 kilómetros, sin trazo nuevo. Si me escucharon, disculpe. Sí, sí, Correspondía a una FITSA. gracias. Dice, ¿en qué casos aplicaría la tipología 27, pavimentación de avenidas? Ya que aquí en Tacna tenemos un proyecto de mejoramiento de una avenida de 12 metros de ancho y menor a 1 kilómetro de longitud. El especialista ambiental del GORE Tacna me indicó que encajaría como FITSA. Sin embargo, aún tengo dudas que se aplique un día de tipología 27. No, ese sí sería FITSA. Gracias. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Ingeniero Edison. Buenas noches. Mm, Bueno, Ana María. quisiera, sí, ingeniera, buenas noches, gracias. Una consulta. Para cuando son carreteras de trocha, para realizar toda una red de unir caseríos, centros poblados, en este caso, bueno, ha estado mediante lo que viene a ser el MEF, el invierte.pe, y ahí se habla sobre lo que son formulación de proyecto para pasar luego a la fase de expediente técnico.
Pero definitivamente también se debe tener el aspecto de declaración de impacto ambiental. En este caso, quisiera que, no sé si me pueda dar bueno, un claro panorama de estas declaraciones y de los profesionales de ingeniería ambiental en cuanto a las firmas. Creo que en la parte de expediente técnico no tienen poder para realizar la firma, tan solo en lo que viene a ser la parte de formulación de proyecto. Disculpe, más o menos entiendo su pregunta. ¿Quiere más o menos saber quién debe firmarlo o por quién debe estar elaborado la DIA? Así. Ya, bueno, sobre todo las firmas, lo que tengo entendido, la parte ambiental, pues definitivamente solo es en la parte de formulación del proyecto. En la parte de expediente ya no le correspondería la firma del ingeniero ambiental. Esa es No, una pregunta. ya. No, son independientes y exclusivos, lo que es el ingeniero o el especialista en la DIA, lo que es la participación de una consultora netamente, es netamente para lo que es la elaboración y presentación de la DIA. No interviene ya en el expediente técnico. Correcto. Y cuando dentro del presupuesto que se ha hecho en la formulación del proyecto, por ejemplo, no se contempló justo lo que escuché en cuanto a canteras y posteriormente en la parte técnica sí se requiere lo que es parte de cantera porque, bueno, la que existía no va a poder ser utilizada. En este caso, ¿se tiene que sí o sí realizar todo ese análisis de cantera o existe ya una base de datos en el cual uno pueda explorar de dicha zona para utilizar esas canteras? Ay, no lo entiendo. Mm, Se refiere a la presentación de una cantera que se presentó en la DIA, se aprobó su día, pero esa cantera ya no lo va a usar, sino va a usar otra que tiene una base de datos. ¿Así, ingeniera? Ya, bueno, si no se va a utilizar esa cantera y se tiene que usar otra, pues se tendría que hacer todo un análisis, un estudio de Pero esa ya cantera. teniendo ya una DIA aprobada o todavía sin aprobar. Ya, en este caso ya se pasó a la fase de expediente técnico, ya pasamos la fase de formulación y O ahora sea, se ya tienen está una certificación ambiental aprobada para lo que es usted su día. en lo que son formulaciones de proyecto en el invierte.pe. He visto que no aplica, digamos, en la fase de formulación en cuanto a un certificado, no lo he visto, pero ya ha sido aprobada la fase de formulación. Y ahorita se está en la parte del expediente técnico y ahí es cuando, bueno, ya haciendo, digamos, ya y yendo in situ, pues básicamente la cantera que estaba, bueno, que se había mencionado, no va a ser, sino debe ser otra. Y eso requiere un estudio y esos son costos que no fueron contemplados. Entonces, en estos casos existe una base de datos en la cual uno pueda ver de la zona in situ, ver las características o tener estudios de canteras ya elaboradas y que se encuentren en una base de datos dentro de las entidades del Estado. Ya. La pregunta es si es que puede usar esa base de datos o si es que puede aplicar esa cantera que cuenta con esa base de datos positiva. Exacto, ya que, bueno, la que se había realizado, pues definitivamente no va a ser en la fase de formulación. Entonces, en la fase de expediente se tiene que encontrar sí o sí una cantera, pero eso es Ya. un estudio y no hay costos para eso, para cubrir ello. Ujú. El alcance que le podría dar es de que, como usted me dice, antes de la formulación, claro, antes del expediente, si bien lo que son la certificación ambiental, tanto para aquí, tanto para FITSA, es antes de ejecutarse el proyecto y es parte de para que ya el expediente salga, pues, ¿no? Lo que yo le podría decir es de que
La certificación ambiental no solamente, lo que es una DIA, una FITSA, no solamente se da pues no a una, en exclusivo a una área auxiliar como sería una cantera, sino se da todo el proyecto. Y primero, si es que no cuenta con una certificación ambiental, o sea, no ha presentado, se tendría que presentar porque todo proyecto debe de tener una certificación ambiental, lo dice la norma, no solamente, como le digo, de sus áreas auxiliares, sino de todo el proyecto en general. Y de acuerdo al presupuesto, existe un presupuesto para el plan de manejo ambiental con su cronograma respectivo y que se debe ejecutar y bueno, ahí están, ¿no?, los imprevistos que usted me menciona. Eso ya es la elaboración. Ah, correcto, eso es en función en lo que respecta al día. Y bueno, mi pregunta era en cuanto a canteras, ¿existe una base de datos en la cual uno pueda acceder y ver esos estudios de canteras de una de X zona específica? Al igual que Lana, ¿no? Tiene un inventario, Ujú. digamos, de cuerpos de agua, igual en canteras Sí. donde pueda uno acceder. No sé si nos pueda compartir tal vez Ujú. cómo, dónde accesarlo, por favor. Lo que es el MTC no existe esa base de datos, ingeniera. Ah, correcto. Eso quería saber. Gracias. Ya, ingeniera. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ingeniero. Ingeniera Lorena, sí, una Buenas noches. consulta. Mire, yo tengo, por ejemplo, una fila ya aprobada con resolución, en el cual está contemplado áreas auxiliares, como el caso de DM. ¿Cuál sería el Ujú. procedimiento para poder cambiar este DM, no? ¿Cómo? Teniendo Disculpe. entendido que para la elaboración de la ficha a veces se hacen datas y los propietarios de los terrenos donde están ubicados los DMs en la ejecución ya no quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder ubicar esos DMs a otros puntos, ¿no? Mm, ya. Buenas noches, sí. Franklin, no te logré escuchar muy claro, pero te voy a repetir más o menos el planteamiento y me dices si es correcto para darte una respuesta. Me dices que tú has presentado una DIA, que ya tienes una resolución de aprobación de esta y especificada con unos puntos, con unas áreas auxiliares como es el DM, y ahora, post esa aprobación, el propietario ya no te quiere dar permiso, tú quieres hacer el cambio del DM, ¿cuál sería, qué es lo que se debería de hacer? Esa es la pregunta. Sí, correcto, pues, sería en el caso del FIT, no en el, ¿no? Claro, es el mismo Disculpa. procedimiento, pero en el tema del FIT, ¿no? Ah, ya, lo mismo que te repetí, pero en una ficha. Correcto, ingeniero. ¿Cómo? Correcto, ingeniero. Lo mismo Ah, tema ya. FIT, pero en el FIT. Sería la presentación de un ITS. ¿Sí me logró escuchar, Franklin? Sí, ingeniero, solamente con ese documento se presenta, en este caso, FIT se presentaría a la entidad para poder reubicar el DM. Mm, claro, la entidad es la que lo tiene que proponer hacia, bueno, me imagino que que ha sido aprobado en el MTC, ¿verdad? En la DIGAM. A ellos tiene que dirigirlos. Ya, ingeniero, muchas gracias. Mm, con gusto, Franklin. Si hubiese alguna pregunta, pueden realizarla. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Fátima Rojas. Quisiera hacer una consulta, ingeniera Lorena. Supongamos que tenemos una FITSA de mantenimiento de un camino vecinal y se ha presentado y ha sido aprobada, tiene una resolución, pero en el proceso de ejecución una cantera se desestima y se plantea sacar material de otra cantera. No sé si es que hay algún procedimiento para
quizás esa situación. Sí, también es la presentación de un ITS a la entidad que le otorgó la aprobación de su ficha. Los ITS se presentan cuando hay algún cambio a su plan que ustedes presentaron en su ficha o en su día. Cumple para DMs, áreas auxiliares, pero estos tienen que estar identificados o contemplar daños iguales o menores a los que presentaron en su día o en su ficha. Es decir, no pueden generar mayores implicancias, tanto ambientales, sociales, que las consideradas y aprobadas en su ficha o en su día. Tienen que ser iguales o menores y se presentan, como les digo, 30 días antes. Ya, ingeniera, muchas Sí. gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, ingeniera, buenas noches, ingeniera Lorena, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Yo ya le había preguntado sobre el nuevo trazo de una trocha carrozable, pero esta tiene 9.8 kilómetros. Y según TDR yo había encontrado nada más que es una día cuando es menor o Menor igual a a 5 5. kilómetros. Ajá. Entonces, de antes usted indicó que sería una FITSA, ¿verdad? Para esta trocha. Buenas noches, pues, Fati. No, con lo que son mantenimientos sin trazo nuevo, mayor a 5 kilómetros, perdón, menor a 10 kilómetros son fichas. Mayor a 10 kilómetros, mantenimiento sin trazo nuevo, son días. Lo que me mencionas que tienes una creación de 9 kilómetros, si es creación, o sea, implica lo que es trazo nuevo, no sería una día, tampoco sería una ficha, porque lo que son creaciones, o sea, es decir, que implican trazo nuevo, solamente son hasta 5 kilómetros, es día. Mayor a 5 kilómetros, ya no es día. Se tendría que, si tu proyecto no encaja en lo que es la tipología o la clasificación anticipada, Un EVAP. tendrías que hacer la consulta al SENACE para que te diga qué instrumento te corresponde. Ah, ya. ¿No podría hacerse un EVAP para la clasificación y presentarse ante el SENACE? Sí, lo tienes que presentar ante el SENACE para que ellos te den la clasificación, porque no está contemplado en una clasificación anticipada. Ya, ingeniera, gracias. Ingeniera, quisiera, disculpe, mostrarles más o menos lo de los participantes en la elaboración para la vía. No sé si se Sí, puede, si hay por tiempo. supuesto. Sí hay tiempo. Ya. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Bueno, este es el portal del SENACE. Como vemos acá, el subsector, acá están todos los sectores, ¿no es cierto? Minería, energía. Acá está energía, por lo que nos comentaba el ingeniero hace rato. Bueno, nosotros vamos a poner para un ejemplo, Ingeniera, ¿no se ve la pantalla? ¿no? Uy, a ver. ¿Ahora se ve? No. Menciona que está compartiendo, a veces demora el refresco, Ah, ya. ajá, a veces. A ver, hay que esperar. ¿Me confirman si es que sí ha iniciado el uso de compartición? Aún no. A lo mejor puede enviar el link a través del chat para que lo puedan abrir los ingenieros. Ah, ya, sí.
ver, o usted, ingeniera, quizás lo pueda. Claro, puedo apoyar también con ello. Buenas noches. No sé si puedo hacer una pregunta para que vaya cargando la pantalla. Buenas noches, ingeniero Percy. Por supuesto. Muchas gracias, ingeniera. Una consultita así puntual nada más. ¿Qué requisito debería tener una cantera para yo poder incluirlo dentro del proyecto de construcción, pero que no esté contemplado dentro de la guía de mi proyecto o dentro del instrumento de gestión ambiental? Buenas noches, Percy. ¿Te refieres que no está contemplado dentro, o sea, es decir, no está dentro de las progresivas? Sí, así es. O ¿O sea, a qué te refieres? si por X motivos yo no pudiera usar las canteras que he declarado en mi IGA y quisiera usar una cantera externa, ¿qué requisitos debería tener esta cantera? Ay, son los mismos que se presentan para la aprobación de la certificación, son los mismos. El instrumento sí es el que cambia, que es un ITS, ya no se presenta lo que es una DIA o una FITSA, solamente es el ITS. Ya, o sea, a través de un ITS tendría que meter toda la información de la nueva cantera normal que Exacto, quiera hacer. sí. Correcto. Como le dije, de los cambios que se van a otorgar las áreas auxiliares, como ahora está mencionando, un, una cantera, un DM, patio de máquinas, o cualquier cambio sustancial de acuerdo a lo que haya presentado en la declaración de su día o de la FITSA, se presenta un ITS y los requisitos son los mismos como digo. Bueno, para no hacer alongarlo más, este es el portal del SENACE. Acá, por ejemplo, para buscar pondríamos todos. Si tienen el RUC de alguna consultora, se lo coloca, pero para el ejemplo del caso vamos a poner un de Amazonas y buscamos. Por ejemplo, Avanto Valdivia Sarita tiene acá los subsectores, tienen residuos sólidos, vivienda, construcción, agricultura, electricidad, hidrocarburos, minería, transportes. Lo que nos interesa a nosotros es el sector transportes. Como pueden ver, el vencimiento de registro es indeterminado. Así tiene que estar para que pueda ser una consultora que pueda elaborar las días o las fichas. Ya. Y acá es lo que les estaba comentando de acuerdo a los profesionales, ¿no? Miren, este es el equipo profesional multidisciplinario que tiene esta consultora ambiental. Por ejemplo, para transportes, Sarita Banto Valdivia, que es un... Parece que eso es de persona natural. Sí, lo que estoy viendo. Este, por ejemplo, transportes, acá está, ¿no? Su especialista predial. Pedro César, sociólogo, su especialista social. Aline, ingeniería ambiental, que es su especialista. Estos especialistas son los que deben de elaborar y firmar la DIA, los que están inscritos como equipo profesional multidisciplinario. No tienen que, bueno, es independiente si es que han realizado uno o dos, no tienen tampoco que presentar su documentación que ellos han elaborado, no, eso ya nosotros ya no lo vemos, simplemente es por parte de la consultora que tienen que estar dentro de su equipo profesional. Eso quería mostrarles para lo que son las celebraciones de las fiestas. Gracias, ingeniera Lorena. ¿Tienen alguna otra pregunta? Mencionan aquí, en caso
Desee comprar el material de cantera de un tercero. ¿Qué requisitos debe tener la cantera que vende el material? Debe de tener los permisos y también se debe de hacer su ficha de caracterización dentro de la DIA o la FITSA. Se deben presentar también los documentos que avalan. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, sí, ingeniera. Cuando yo coloco que voy a comprar material de un tercero, normalmente en los expedientes no se dice a quién por un tema con la Contraloría, ¿no? Se deja señalado, sí, de que se va a comprar el material tercero, por lo que entiendo que al comprarlo como un tercero, yo tengo que modificar mi instrumento de gestión ambiental presentando una ficha o diré, presentando un ITS, porque dentro de liga, digamos, esto primigenio, no podría colocar o direccionar a quién ya se le tiene que comprar, puesto que la contratista tiene que cotizar en el mercado, ¿no? A, a uno que cumpla la calidad del material que necesita y otro pues esto estandarizando viendo los precios, ¿no? Ujú. En Sí, ese caso solamente justamente. necesito comprarle un formal, o sea que cuente con su mm, IGA aprobado, su permiso del Ministerio de Energías o alguna cosa más, no sé. Anexar esa documentación de esa cantera que cuente. Justamente para eso es el instrumento de gestión ambiental, para que se pueda verificar y así sea viable el proyecto de una forma responsable, porque sería deslindar la responsabilidad de diciendo, especificando que la cantera no van a ser agregados de un tercero, ¿no? Entonces, pero entonces ya no se evaluaría ya su área auxiliar, esa área auxiliar, y esa es parte de la evaluación, indicar la cantera, las características. Y como usted dice, puede ser de un tercero, pero debe de cumplir con, ¿no? Entonces eso se debe especificar en el expediente de la DIA o la FITS. Solo que debe cumplir con tales requisitos, ¿no? Claro, para que pueda ser. Ok. De acuerdo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Una última, ingeniera Magna. ¿Nos va a compartir la presentación y la grabación? Sí, vamos a compartir la grabación en nuestro canal de YouTube, que les invitamos a suscribirse, y vamos a compartir también el PPT en el grupo del capítulo de Ingeniería Ambiental y para aquellos que se inscriban al curso, si no pertenecen al capítulo de Ingeniería Ambiental de Cajamarca. Sí, ingeniera, entonces, Ya. si es que no hubiese alguna otra consulta, sí, para reiterarles, yo le Ingeniera, paso lo que son las... Parece que tenemos dos preguntas más. Por favor, si nos podría apoyar. Sí, dígame. Buenas noches, disculpe. La última consulta, los profesionales que están inscritos en una empresa consultora, inscritos en Senate, pueden participar en otra empresa también para que se pueda escribir, o ya no pueden ellos participar. Que si podrían firmar, ejemplo, una FISA como persona natural o como profesional nada más. No, o sea, me refiero, por ejemplo, tú tienes una empresa consultora para hacer en el SENACE, como requisito indispensable es que tienen que contar con ciertos profesionales, ¿no? Para que puedan lograr la inscripción en el SENACE. Ahora le digo, esos profesionales pueden participar para otra empresa para que se logre inscribirse o tienen que ser diferentes profesionales. Ya, para la inscripción de los profesionales que ya están inscritos en una consultora y quieren pertenecer a otra consultora para la inscripción ante el SENACE. Esos datos, ingeniero, disculpe, no le podría alcanzar, sería
que lo verifique ante el SENACE para ver cuáles son los requisitos o filtros que ellos toman. Ya, ingeniero, muchas gracias. Esa era la inquietud. Sí, disculpa. La última pregunta para poder finalizar, por favor. Sí, ingeniera, disculpe, en todo instrumento se contemplan los monitoreos ambientales. Para que se haga la declaración de impacto ambiental, por ejemplo, se contemplan los monitoreos. Entonces, sí o sí se tienen que elaborar porque muchas veces, como que un poco lo dejan de lado el tema de los monitoreos. Sí, sí, como usted indica, ingeniera, es fundamental. ¿Por qué? Porque para eso nos señalamos la línea base, ¿no? De acuerdo a Ujú. esos monitoreos se tienen que cumplir. Sí, esos datos, como les dije, son de obligatoriedad y tienen que ser in situ, de primera mano. Ya, Sí, ingeniera. ingeniera, y digamos, en caso que en su momento que se está elaborando el estudio de impacto, el LIGA, El instrumento. el instrumento, no se hacen los monitores ambientales, se puede adjuntar como una declaración jurada estableciendo que se van a hacer los monitoreos antes de la ejecución. No, ingeniera, porque porque con eso se tiene que evaluar. Ya, entonces sí o sí se tiene que hacer los monitoreos. Sí, ingeniera. Ah, otra consulta, Los mire, TDRs lo indican también. habían salido como una, no me acuerdo, pero creo que era por parte del SENACE, que indicaba que podíamos tomar información secundaria con respecto a monitoreos que se hayan hecho Sí, en la misma zona. sí, sí. Entonces, sí, normal podríamos tomar en cuenta otros Sí, informes de ensayos que se hayan hecho en esa zona, sí, que estén aprobados. estén aprobados. Ya. Claro. Ya, ingeniero. Y, o sea, ¿se pueden contemplar varios informes de ensayos con respecto a los parámetros para el estudio? ¿O pueden, o tiene que ser uno nada más? Disculpe, no le entendí su pregunta. ¿Me puede repetir? Con respecto a los informes de ensayo que se toman en cuenta para los monitoreos, para como información secundaria, ¿se toma, digamos, uno solo o por los parámetros que se tienen que evaluar, se pueden tomar varios informes de ensayo de manera referencial? Claro, de acuerdo a la naturaleza del documento que está referenciando, ¿no? Si está referenciando, por ejemplo, uno que solamente indique agua, la calidad tendría que ser otro para lo que es aire, suelo. Pero si Ya, uno contempla todo, ya es suficiente, ¿no? ya, ingeniera, esa era mi duda. Gracias. Ok, bueno, es Bueno, vamos a dar por finalizado la conferencia del día de hoy. Agradecemos a la ingeniera Lorena por la paciencia y por también permitirnos, por responder, mejor dicho, las preguntas pasándonos el tiempo. No nos hemos pasado media hora de la conferencia. Gracias, agradecemos también al ingeniero Sergio Sánchez por apoyarnos con esta conferencia el día de hoy. Buenas noches a todos los colegas. gracias.